Bueno, profesor, queríamos partir diciéndole sobre lo que nos tocó a nosotros disertar o presentar, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que sucedió entre el año 1836 y 1839, junto con mi compañero Francisco Andrade, yo, Daniel Díaz y Nahuel Gómez. Lo principal que pasó en esa guerra, que fue la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, como recién acabo de decir, era que las principales causas de esta guerra fueron la rivalidad comercial entre Chile y Perú, al no pago de Chile del préstamo hecho a Perú durante la guerra de la independencia. Uno de los personajes importantes en esa guerra fue Simón Bolívar. Que Simón Bolívar, lo importante que tenía es que le inculcó los ideales a Andrés Santa Cruz, que como bien dice aquí, dicha guerra contra la Confederación se inicia ya que Simón Bolívar dejó sus ideales plasmados en la mente de el general Andrés Santa Cruz, que en ese entonces también era presidente de Bolivia. Otro de los personajes importantes también en dicha guerra es Diego Portales, que como bien dice acá, fue en 1835 que asumió uno de los nuevos ministerios del Interior, guerra apenas comenzada su segunda presidencia, entre paréntesis 1836 y 1841. Una amenaza de revolución vino a conmover la República. También, como yo puedo bien decir aquí, Diego Portales se constituyó como ministro plenipotenciario, lo que significa que es un ministro que puede decidir y tomar decisiones más que el mismo presidente al ser ministro de muchos ministerios. Era ministro de guerra, de marina, de interior, de relaciones externas y etcétera, también de guerra y unas cosas así. Además, su familia era dueño de la industria tabaquera, tenía mucho poder y además de dinero. El conflicto se inicia un año antes de la muerte de Diego Portales, en 1837. Señalaba que la Confederación debía ser disuelta porque un peligro para Chile y para los otros países que querían independizarse de América Latina. Con eso se refiere a que con los ideales que le habían plasmado Simón Bolívar, era muy difícil que se independizaran todos los países, ya que le inculcaban lo que decía Simón Bolívar, que era que había que unificar Sudamérica. Otro personaje importante también de dicha guerra es Ramón Freire, que Ramón Freire era el general que volvía de Perú en dos barcos y se dirigía a Chiloé para producir un golpe de Estado. Como que él era el partícipe importante de la revolución de la Confederación Perú-Boliviana. Como bien dice aquí, el general Freire volvía de Perú en dos barcos y se dirigía a Chiloé para producir un golpe de Estado. Uno. Sin embargo, el general fue tomado prisionero junto con otros reos políticos y fue conducido a un presidio que había en la isla Juan Fernández. Fue tomado prisionero antes de iniciar las operaciones, sometiéndolo a un consejo de guerra que lo condenó a un paso por un tribunal superior, y ese tribunal superior era la corte marcial. Cambió esa pena por destierro. Ese destierro fue el que lo llevó a la isla Juan Fernández en un presidio. Portales, no contento con dicha resolución, hizo expulsar o culpar a la Corte Suprema y a los miembros de la Corte Marcial que habían ¿cómo decirlo? A ver, que habían marcado o que habían hecho penalizar al general por esa pena. Luego de eso, una parte importante también de la guerra era el puerto de Valparaíso, que como se decía antes, el puerto de Valparaíso era el único puerto que había en el Pacífico importante. El puerto de Valparaíso, para poder conquistar Sudamérica, era necesario tener controlado este puerto, que entre paréntesis era el principal puerto de Valparaíso, la perla del Pacífico, ya que era el único puerto que en ese entonces llegaban suministros, tabaquería, todo tipo de vicio, todo tipo de alimentos, cualquier cosa, por este puerto, porque era el único que había en Sudamérica y que era capaz por su grandeza de abastecer a toda Sudamérica, o al menos a Chile, y de Chile exportar a otros países. Bueno, ahora continuando con la disertación, si que así se puede decir, mi compañero Francisco Andrade va a continuar hablando sobre Blanco Encalada, o más que Blanco Encalada, sobre la expedición de Blanco Encalada. La expedición de Blanco Encalada se inicia ya que la guerra se hizo más popular con la muerte de Portales, porque se llegó a creer que los asesinos habían sido instigados y hasta remunerados por Santa Cruz. La primera campaña, dirigida por el almirante Blanco Encalada, fue un fracaso en 1837, debido a que los peruanos avecinados en Chile convencieron al presidente Prieto de que no se necesitaba un ejército poderoso para derribar Santa Cruz. El pequeño ejército que se envió desembarcó en Chilca y llegó hasta Arequipa, se posicionó de la ciudad y los emigrados establecieron en ella un gobierno provisional, pero nadie se sublevó. Blanco Encalada tuvo que rendirse y celebrar con Santa Cruz el tratado de Paucarpata. Mediante este acuerdo, Blanco reconocía a la Confederación Peruano-Boliviana, el ejército chileno se retiraba de Perú, y los buques apresados por Garrido se devolverían. Santa Cruz, por su lado, solo reconocía a Chile la cuenta del crédito con Inglaterra. Ahora hablaremos de la expedición del general Bulnes.
El tratado, que fue desaprobado por el gobierno chileno, comunicando a la Santa Cruz de ello, se bloquearon entonces los puertos del Perú y se preparó una segunda campaña. Esta se inició en 1838, a cargo del general Manuel Bulnes. Las tropas de Bulnes eran más numerosas que las que había llevado Blanco. Con ellas desembarcó el norte del Callao, en Ancón. Bulnes logró avanzar sobre Lima. Gamarra estableció aquí un gobierno provisional, del que fue presidente. Santa Cruz, en tanto, huyó al interior organizando un poderoso ejército de resistencia. Bulnes decidió salir de la capital y junto con Gamarra retiró sus tropas al norte del país. Mientras el ejército restaurador de las libertades del Perú, como fue denominado, ocupó las provincias nortinas. Santa Cruz se establecía en la capital con el suyo. Sin embargo, pronto la abandonó. En la batalla de Yungay se terminó con el predominio de Santa Cruz y derribó para siempre la Confederación. En noviembre de ese mismo año, 1839, el ejército chileno hacía su entrada en Santiago, en medio de la alegría de la población. El general Manuel Bulnes se transformó en héroe y en el primer ciudadano de esos días. El triunfo de Yungay y el aniquilamiento de la Confederación Peruano-Boliviana, creada por Santa Cruz, dieron a Chile una alta representación en América. El término de la guerra contra la Confederación produjo como consecuencia una paz estable de la República. Hubo especial consideración para O'Higgins, a quien se le restableció su grado militar, y se le permitió el regreso de la patria. Sin embargo, antes de hacerlo, murió en Lima, en 1842. El general Prieto concluyó su administración con toda normalidad y fue reemplazado por el general Bulnes, elegido por amplia mayoría en 1841. Bulnes siguió los mismos rumbos reconciliadores y promulgó una ley de amnistía para todos los reos por delitos políticos. Con ello, la República entró de lleno y en plenitud de la vía de labor seria y fructífera. Bueno, terminando así con la presentación de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, queríamos pedirle disculpas al profesor, ya que solamente yo, Daniel Díaz y mi compañero Francisco Andrade estamos haciendo el trabajo, pero nuestro compañero Nahuel Gómez sí participó del trabajo, aportó mucho, pero él se encuentra de vacaciones en Brasil y no pudimos grabar su voz por cosas bastante obvias. Sin más que decirle, Con eso concluimos el trabajo de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Muchas gracias. Y sin perder más su tiempo, muchas gracias.